Buenos días, buenas tardes, buenas noches y linda madrugada a todos. Espero que estén bien donde sea que se encuentren. En esta ocasión continuaremos con nuestra revisión de los temas de la guía para el examen PCCNS de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya estamos por el capítulo número 9 y este capítulo número 9 trata sobre los conceptos fundamentales de física. Antes de comenzar me gustaría aclarar algunas cosas. Primero, me gustaría decirles de que no vienen ejercicios prácticos o ejercicios que requieran ecuaciones o que requieran matemáticas. No, recuerden que no pueden usar calculadora y física necesita bastante la calculadora. Y también, ¿verdad? Creo que los que hacen este examen tienen el conocimiento de que en el bachillerato no se nos enseña muy bien física. Pero cuando ustedes entren a sus carreras ya van a ver que va a ser muy importante que ustedes sepan bien esas ecuaciones, que ustedes manejen bien todos esos conceptos matemáticos. Pero para el examen no. Así que recuerden, si ya has llegado hasta aquí, primero va a ser una parte de este examen de 60 a 70 preguntas de biología. Luego van a ser de unas 30 a 40 preguntas de química. Van a ser secciones. Y por último va a haber una sección de 20 a 25 preguntas sobre física y matemáticas. Matemáticas que es el capítulo 10. Ahí ustedes van a ver cuando estén en el examen que de esas 20 a 25 preguntas van a venir más preguntas sobre ese capítulo 10 que sobre matemáticas. Física es bien raro que salga una pregunta y son pocas las preguntas las que salen. Y las que salen y las que podrían salir pueden ser muy teóricas y ya van a ver de que es súper sencillo. Y ahora con este capítulo vamos a tocar todos los puntos de la guía y esto más que todo les va a servir para repaso de lo que ustedes aprendieron en el colegio o en sus escuelas, pero también les va a servir como una pequeña introducción cuando ustedes vayan a llevar ya, cuando estén en sus carreras, las clases de física. ¿Ok? Entonces, este es el temario y este es el índice de lo que tenemos que revisar. ¿Ok? Si se fijan es bastante. Y yo solo voy a entrar a los conceptos, voy a entrar a conceptos básicos bien importantes, a teoría más que todo. Recuerden que no vienen ejercicios prácticos de física. Esto fue mi experiencia, no vienen ejercicios prácticos. En base a la experiencia de unos amigos que incluso hicieron el examen recientemente, no vienen ejercicios prácticos. Yo les recomiendo prestar mucha atención sobre todo a los temas de biología. Biología vienen un montón de preguntas, vienen 60, 70 y claro, por eso vale más puntos. Así que finos en biología todos. Entonces antes de empezar ya de lleno, nosotros tenemos que manejar el mismo idioma y por eso a mí me gusta iniciar con conceptos básicos y con una pequeña introducción. Primero, la física es una ciencia que estudia la estructura y las propiedades de la materia. Subrayen eso. Las propiedades de la energía y sus interacciones con los constituyentes del universo. Esta es una palabra clave. La materia. En física se estudia la materia. Y la física va a tener muchas ramas que ustedes van a ir estudiando mientras vayan llevando sus clases de física. Créanme, ustedes las van a ver. Y una de las ramas que más énfasis hizo esta guía es en la mecánica. Y la mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento, lo que produce el movimiento, o sea, las causas del movimiento y los efectos que tiene el movimiento sobre los objetos. En otras palabras, los efectos que tiene el movimiento sobre la materia. Ahora, unas subramas de la mecánica serían la cinemática, la dinámica y la estática. Todo eso está relacionado con el movimiento. Y ya que hemos mencionado muchísimo, tenemos que saber qué es el movimiento. Y el movimiento es el cambio de posición. ¿Okay? Cuando hay un cambio de posición, eso es movimiento. Aquí nosotros podemos ver un esquema que nos indica la física como la ciencia central y va a tener dos ramas, la rama clásica y la rama moderna. La rama clásica, nosotros en las clases de física miramos todo esto, casi todo, excepto astrofísica, y ojo, astrofísica, no astrología.
eso no. Y relatividad, eso no lo miramos. Pero sí nos toca mirar todo esto. Y todo esto sí tiene que ver y tiene muchísima relevancia en las ciencias de la salud, a pesar de que ustedes digan que no. Ya van a ver de que en fisiología, para entender cómo funciona el cuerpo, nosotros necesitamos tener conceptos básicos de física. Entonces, bien, tenemos la rama de la mecánica, estática y dinámica. Ustedes van a ver de que, por ejemplo, para saber de la presión que es un concepto de física, tenemos que saber mecánica. Para saber termodinámica, nosotros para poder entender la temperatura, cómo surgen cambios en la temperatura corporal, tenemos que saber termodinámica, óptica, para poder saber cómo nosotros miramos, cómo usamos los lentes. Los oftalmólogos saben muchísimo de física para poder ver a través del microscopio. Necesitamos saber óptica, electricidad y magnetismo, electricidad más que todo, para poder entender cómo funcionan las neuronas, cómo funciona el músculo. Tenemos que saber de electricidad, de bioelectricidad, acústica. Nosotros para poder entender cómo escuchamos las ondas sonoras necesitamos saber de acústica. Y luego la rama moderna, estoy seguro que ustedes han escuchado, pero dependiendo de verdad si son acuciosos, tal vez sepan un poquito más de detalles sobre estas ramas, pero no se ven tanto. La que más se ve es física nuclear. En eso sí ustedes lo van a tener que revisar, la física nuclear. Claro, muy relacionada a las ciencias de la salud. Y con eso tenemos ya un buen panorama de qué esperar cuando ya entremos a física, cuando ya estemos en nuestras carreras. Entonces, en la física se hacen muchas mediciones y estas mediciones se expresan en valores o en unidades, ¿ok? Entonces, vamos a tener dos tipos de valores. Vamos a tener una cantidad escalar que va a ser un valor que tiene solo magnitud, ¿ok? Es una medición que solo tiene magnitud. Entonces, en física nosotros vamos a hacer mediciones y estas mediciones tienen que expresarse en valores o en unidades, ¿ok? Miren, algo que les quiero dejar claro. Cuando nosotros estemos en la universidad, nosotros cuando hagamos ejercicios de física, nosotros tenemos que poner el valor que nos dio, el resultado, cuando hagamos el ejercicio y vamos a tener que poner la unidad. ¿Por qué? Porque tiene mucho sentido. Si nosotros solo ponemos 5, 5 puede significar cualquier cosa. Pueden ser 5 manzanas, pueden ser 5 metros, 5 libras. Créanme que hay que poner las unidades. Y si ustedes no lo hacen, sus docentes les van a poner todo el ejercicio malo a pesar de que ustedes hayan hecho todo el procedimiento correcto. Así que desde ahorita acostúmbrense a poner las unidades. Ojo, repito, no vienen ejercicios prácticos que requieran resolver con ecuaciones, pero sí les aviso, ¿verdad? En guerra avisada no mueren los invitados. Y vamos a tener dos tipos de mediciones. Vamos a tener mediciones escalares, de cantidades escalares, que solo van a tener magnitud o tamaño. O sea, solo van a tener un número, solo van a tener un valor numérico. Y vamos a tener una cantidad vectorial que va a tener la magnitud, o sea, el valor numérico, y la dirección. ¿Y cómo vamos a expresar la dirección? Con un signo, con un más o con un menos, ¿ok? Ahora, ejemplos de cantidades escalares van a ser la distancia, el área, el volumen, la velocidad, la masa, todo eso solo va a tener un valor numérico. Entonces, por ejemplo, la masa, si se mide en libras, nosotros vamos a tener 5 libras. ¿Okay? Y en cantidades vectoriales, ejemplos serían desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza. Entonces, como es una cantidad vectorial, va a tener una magnitud, o sea, un valor numérico, y dirección, un signo positivo o negativo. Por ejemplo, una velocidad sería más 5 metros por segundo o puede ser también menos 5 metros por segundo. Muy importante que tenga eso. Así que aquí, por ejemplo, vamos a tener este esquema que lo vamos a volver a abordar más adelante, pero quiero que sepan que la distancia es una cantidad escalar, por lo tanto solo va a tener un número, un valor numérico. 8 metros y siempre con sus unidades, 8 metros. Y vamos a tener el desplazamiento, que es una cantidad vectorial, y la cantidad vectorial tiene magnitud y dirección, y la magnitud va a ser un valor numérico y la dirección va a ser un signo, ¿ok? Entonces aquí sí va a ser importante poner 8 positivo más 8 metros, ¿ok? Para indicar el desplazamiento. Eso nos indica muchísimo, ¿ok? Recuérdenlo.
Como nosotros tenemos que medir, nosotros necesitamos sistemas que nos indiquen cómo medirlo y cómo expresarlo. O sea, necesitamos unidades, unidades que nos digan cuánto es y cómo es. Y vamos a tener dos sistemas. Vamos a tener el sistema internacional de unidades y vamos a tener el sistema inglés o el sistema anglosajón, que es el mismo. Ustedes ahí van a ver de que los gringos siempre van a querer hacer las cosas totalmente distintas al resto del mundo. Pero ya van a ver de que nosotros también en nuestra vida cotidiana utilizamos algunas cosas gringas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la longitud. La longitud los gringos la miden en pies o en feet. Y ahora el sistema internacional es en metros. Estoy seguro que nosotros manejamos bastante los metros. Ahora, una magnitud como la masa la vamos a medir en libras si estamos utilizando el sistema gringo, pero la vamos a medir en kilogramos si usamos el sistema internacional de unidades. Yo sé que quizás nosotros sepamos manejar un poquito más las libras cuando nos referimos a masa, pero ya van a ver de que para ciencia es necesario usar kilogramos, ¿ok? El tiempo, ambos lo miden en segundo. La velocidad, por ejemplo, la velocidad los gringos la miden en pies sobre segundos y nosotros la medimos en metros sobre segundos. En aceleración, los gringos la miden pies por segundos al cuadrado y nosotros la medimos en metros al segundo al cuadrado. Muy importante que nosotros sepamos esto, ¿ok? Y ahora, ¿por qué es necesario que nosotros sepamos las unidades? Porque nosotros podemos hacer análisis de unidades. ¿Okay? Si yo mirara solo metros por cuadrado, si yo solo miro eso, un número y metros por cuadrado, sin que el problema me diga, yo sé por las unidades de que me están dando área. ¿Okay? Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Si solo me dan un valor 5 sobre segundos, nosotros vamos a saber de que eso me dice velocidad. Obvio que como es una cantidad vectorial va a tener un signo, pero si nosotros miramos esto, nos indica rápidamente con qué estamos lidiando. Por eso es muy importante saberse las unidades y ponerlas. Ahora bien, el sistema internacional nos permite hacer algo muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a tener un sistema métrico decimal, ¿ok? Recuerden eso, un sistema métrico decimal. Y eso nosotros estamos muy acostumbrados a ello. Vamos a tener una unidad, ¿ok? Por ejemplo, el metro, y nosotros la vamos a poder expresar de manera distinta. Vamos a poder decir un decímetro, vamos a poder decir un centímetro, y vamos a poder decir un milímetro. Yo sé que nosotros manejamos muy bien esto, centímetros y milímetros, pero si se fijan, el centímetro y el milímetro vienen del metro. Metro, metro, centi, mili, ¿ok? Y por ejemplo, nosotros vamos a manejar también el kilómetro. Yo estoy seguro que manejamos los kilómetros. Pero ahora, ¿para qué sirve esto de kilo, hecto, deca, deci, centi, mili? Eso nos ayuda a expresar unidades pequeñas, o sea, valores muy pequeños en números fáciles de entender. Y esto también, kilo, hecta, hecto y deca, nos va a ayudar a expresar números muy grandes en unidades más pequeñas. Así que tengámoslo así. Vamos a tener acá un metro y si ustedes se acuerdan, en matemáticas, un número entero va a ser igual a 1.0. Vamos a tener que un decimal va a estar imaginario al lado derecho, ¿ok? 1.0 es lo mismo que 1, ¿ok? Porque solo vamos a tener un decimal a la derecha. Eso es todo. Es lo mismo. Pero nosotros con este sistema métrico decimal nosotros podemos expresar valores muy pequeños en números tranquilos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este decimal que va a estar a la derecha solo lo vamos a mover, ¿ok? Ahora, si yo quiero expresar metros en decímetros, solo lo voy a mover a la izquierda. Y vamos a tener que un decímetro es igual a 0.1 metros. ¿Se acuerdan? Solo moví el punto imaginario que está a la derecha a la izquierda. Ahora, un centímetro va a ser igual a 2 corridas de ese decimal hacia la izquierda. Por lo tanto, un centímetro es igual a 0.01 metros. Y ahora si lo movemos 3 veces a la izquierda ese decimal, vamos a tener un milímetro. Y un milímetro es igual a 0.01 metros. Ahí también ustedes quizás encuentren como
en exponentes, pero es exactamente lo mismo. Y ahora la finalidad de esto es simplemente expresar valores pequeños en números enteros o expresar valores muy grandes en números manejables. ¿Okay? Eso es importante y eso es algo muy útil. Entonces, si se fijan acá, nosotros tenemos la unidad base, pero si queremos expresar valores pequeños, vamos a usar deci, centi y mili. Y ahora si queremos expresar unidades mayores, unidades grandes, lo vamos a expresar en deca, hecto o kilo. Entonces, muy importante que manejemos esto, ¿ok? Y ahora ahí ustedes van a poder ver, como les había explicado, que a veces los presentan como en exponentes, ¿no? Si ustedes se fijan acá, deca, hecto, kilo. Pero ustedes los exponentes los pueden deducir de la manera en que nosotros vamos a ir moviendo el decimal. Deci, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2 centi y 10 a la menos 3 mili. Entonces, si se fijan, aquí solo nos indica cuántas veces vamos a mover el decimal. Por ejemplo, si se acuerdan, deci, solo vamos a mover un decimal a la izquierda, 1 a la izquierda. Centi, el exponente nos indica cuántas veces vamos a mover el decimal, lo vamos a mover 2 veces. Y mili, vamos a mover 3 veces el decimal. ¿Okay? Entonces, no se preocupen, esto solo es como un adelanto, pero aquí nosotros podemos expresar más pequeñas, unidades más pequeñas todavía. Por ejemplo, nanómetros, estoy seguro que lo han escuchado, y micro, ustedes lo van a ver bastante más adelante. Por ejemplo, giga, que es una unidad más grande, estoy seguro que han escuchado gigabytes. Entonces, ya saben de que el byte es una unidad estándar y gigabyte sería 10 a la 9. Entonces serían ahí ya, no se los expliqué, pero pueden deducirlo que vamos a tener que mover 9 veces a la derecha ese decimal que les expliqué. Terabyte, estoy seguro que los aficionados a la tecnología sabrán que es un terabyte, entonces terabyte sería mover el decimal 12 veces. Entonces ahí ustedes van a ir utilizándolos más adelante. Ahora bien, ya vamos de lleno. Cinemática. En cinemática, ¿qué es lo que tenemos que ver? Punto o cuerpo de referencia, distancia y desplazamiento, aceleración y movimiento vertical. Ahora, con punto o cuerpo de referencia, ¿a qué me refiero? Necesitamos que haya un objeto que se esté moviendo. Ocupamos tener un marco que nos indique qué es lo que estamos estudiando. Y ese es el punto o el cuerpo de referencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué es cinemática? Cinemática es la rama de la mecánica, acuérdense, que se encarga de describir el movimiento. Movimiento, cambio de posición, pero sin considerar su causa. Eso es muy importante. Aquí nosotros solo vamos a describir el movimiento. No nos interesa qué produjo el movimiento. Si fue una fuerza, un desequilibrio, lo que sea. No vamos a considerar la causa. Solo vamos a describir cómo se está moviendo. No por qué, que esa es la causa. Y cinemática, nosotros vamos a tener que estudiar este tipo de gráficas, ¿no? Vamos a tener que estudiar proyectiles, movimiento en línea recta, vamos a tener que estudiar caída libre, que eso es a lo que se refiere con la gravedad hacia abajo, caída libre. Estoy seguro que entenderán que todo esto se va moviendo. Ahora bien, como les mencioné, no voy a explicar matemáticas ni ejercicios, solo voy a explicarles a ustedes la teoría, lo que podría venir. Ya les voy a dar un ejemplo de cómo me vino un ejemplo de física. Y recuerden que no viene mucho. Ahora bien, el primer concepto que tenemos que revisar es de distancia. Y distancia es la longitud total de un trayecto recorrido al moverse. Como la distancia es una unidad escalar, solo nos va a indicar magnitud. Y nosotros la podemos medir en metros o la podemos medir incluso en centímetros. Acuérdense del sistema métrico decimal, pero normalmente se mide en metros. Y los gringos lo miden en millas, en yardas o en pulgadas, que se abrevia de esa manera. Ahora bien, por ejemplo, nosotros podemos ver aquí 48 kilómetros. Eso solo es distancia, ¿ok? Solo es distancia. Ahora bien, este concepto lo subrayé en amarillo porque obviamente no lo pide, pero sí creo que es necesario que sepamos qué significa. Y la rapidez. La rapidez es la relación longitudinal de tiempo en la cual la posición cambia por el tiempo. Solo indica magnitud. Entonces, ¿a qué se refiere la rapidez? Se refiere al cambio de posición en base al tiempo. ¿Okay? ¿Cuál es la distancia que se recorrió y cuánto tiempo necesita para recorrer esa distancia? ¿Okay? Muy importante. ¿Y cómo se mide? En metros sobre segundos, kilómetros sobre segundos. Eso es muy importante que lo sepan. Y solo indica magnitud, por lo tanto la rapidez es una unidad escalar.
¿ok? La rapidez, como les mencioné, es distancia sobre tiempo. Muy importante que ustedes sepan eso. Ambas no tienen dirección. ¿Por qué? Porque son cantidad escalar. Solo hay una magnitud, solo hay un valor numérico. Aquí yo les dejé la fórmula de rapidez media. Rapidez es distancia sobre tiempo. Recuerden que no van a salir ejercicios, no vamos a resolver ecuaciones, pero sí es importante que lo sepan. Como les dije, también esto les va a ayudar para introducirlos un poco. Entonces, si vamos a tener una distancia y tenemos un tiempo, este delta, este símbolo significa cambio, ¿no? El tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces vamos a tener una distancia. El tiempo final menos el tiempo inicial, eso nos va a dar la rapidez. Y si dividimos todo eso, nos va a dar la rapidez. ¿Okay? Entonces la unidad de SI es metros por segundo. Muy importante que ustedes sepan eso. Distancia es igual a metros, rapidez es igual a metros por segundo. Muy importante, y ya les voy a decir por qué. Ahora, el otro concepto es desplazamiento, y el desplazamiento es la distancia en línea recta entre dos puntos. Ojo, hay dos puntos de referencia, el marco con el que estamos trabajando, junto con la dirección del punto de partida en la posición final. Ojo, la dirección. Y si nos indica magnitud, o sea, un valor numérico, y dirección, es una unidad vectorial, es una cantidad vectorial. ¿Y cuáles son sus unidades? Metros. Es importante que ustedes sepan estas unidades, que las puse en rojo. Y ahora, ¿cuál es la ecuación de desplazamiento? Posición final menos posición inicial. Ahora bien, aquí arriba está el delta. Y cuando yo les pongo delta, significa x final, posición final, menos posición inicial. X1, ¿ok? Entonces, les explico bien con este esquema. Aquí en este esquema tenemos un punto de referencia X1 que va a ser el punto de inicio, ¿verdad? Y si nosotros hacemos una línea numérica que está en metros, vamos a tener que aquí empezamos desde 1 y luego, si este punto de referencia se mueve hasta este otro punto, que sería X2, vamos a recorrer 8 metros, ¿ok? 8 metros en total. Y 8 metros sin un signo positivo o negativo va a ser una distancia, ¿ok? Ahora bien, si nosotros tenemos que X1 es aquí el punto inicial, ¿ok? Posición inicial. Si nuestra posición inicial es en 1 en la línea numérica y nosotros vamos a terminar en 9, si nosotros usamos la fórmula X final, bueno, posición final menos posición inicial, nosotros vamos a hacer que la posición final, ¿cuál es? 9 metros menos la posición inicial, que es 1, vamos a tener que 9 menos 1 es igual a más 8, positivo. Y como ese es el desplazamiento, porque vino X que está aquí, este sujeto que está aquí, porque pasó de X1 a moverse hacia acá, entonces tiene esa dirección que es positiva. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí esta chava empezó desde 9, entonces la posición inicial sería 9 y va a terminar aquí en la posición y va a terminar aquí en 1 y 1 sería la posición final. Ahora, ¿qué significa? Que vamos a tener que la posición final de la chava va a ser 1, entonces vamos a tener 1 menos la posición inicial, y la posición inicial de la chava, ¿cuál es? 9. Entonces ahí vamos a tener 1 menos 9 es igual a menos 8 metros. Yo sé que puede ser complicado, pero esa es la importancia. Menos 8. No es lo mismo que más 8 cuando estamos hablando de desplazamiento. El chavo, como empezó en 1 y terminó en 9, va a tener más 8. Pero la chava, como empezó en 9 y terminó en 1, va a ser menos 8. Entonces, si se fijan, es totalmente distinto. Desplazamiento, porque el vectorial tiene dirección y la dirección se expresa con el signo. ¿Okay? Ahora bien, otro concepto importante es velocidad, y la velocidad nos indica qué tan rápidamente se está moviendo algo y en qué dirección. Ojo, ¿en qué dirección? Como tenemos aquí dirección, es una unidad vectorial claramente, porque que se va a indicar con un signo negativo y con un signo positivo, y eso nos indica dirección. ¿Okay? Y ahora, ¿cuáles son las unidades de velocidad? Muy importante que ustedes lo sepan. Metros por segundo, y a veces podemos encontrarla como kilómetros por hora. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es? Aquí me equivoqué, aquí hubo un error, aquí es velocidad. ¿Okay? Velocidad. La velocidad aquí es igual a desplazamiento sobre tiempo, ¿ok? Desplazamiento dividido entre tiempo. Y ahora el desplazamiento, como tiene signo, obviamente la velocidad va a tener un signo. Ahora bien, ambas van a tener una dirección y van a tener una magnitud.
Por eso es que son una cantidad vectorial. Y aquí sí importa el signo. Por favor, siempre pongan el signo. Menos y más, porque esto indica la dirección. Entonces, la velocidad va a ser una cantidad vectorial. Y va a ser la cantidad vectorial de la rapidez. Acuérdense, la rapidez es escalar, pero la velocidad es vectorial. Y el vectorial va a tener un signo. Y ahora, como les expliqué, cuando ustedes miren este signo, delta significa x final menos x inicial. Y cuando ustedes miren acá el tiempo final y tiempo inicial. Y la unidad, como siempre, es metros por segundo. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar qué es velocidad y qué es rapidez? Bueno, por el signo. La velocidad tiene que tener un signo positivo y negativo. ¿Por qué? Porque eso nos indica la dirección. Ahora, otro concepto importante es aceleración. Y aceleración es el cambio de velocidad por el tiempo. Entonces, ¿qué significa? Significa que es un aumento de la velocidad por el tiempo. ¿Okay? Y eso nos indica que magnitud y dirección, porque se acuerdan, la velocidad es un vector. El vector nos indica dirección por el signo. ¿Y cuáles van a ser las unidades? Importante que ustedes se lo aprendan. Metros por segundo al cuadrado. Ojo, es distinto. Velocidad solo es metros por segundo. Aceleración es metros por segundo al cuadrado. ¿Y cuál es la ecuación? La ecuación sería cambio en velocidad dividido entre el cambio de tiempo. Dividido entre el campo del tiempo. Y la desaceleración indica una disminución en la velocidad y eso indica magnitud y dirección, por lo tanto es vectorial. ¿Y cuáles son las unidades? Siempre metros por segundo. Aceleración, que aumenta de velocidad. Desaceleración es que disminuye de velocidad, pero siempre va a tener magnitud y va a tener dirección. Por lo tanto, es importante tener el signo menos o más, porque indica dirección y ambas son vectoriales. Entonces acuérdense, aquí está la ecuación de aceleración, cambio de velocidad. ¿Y qué significa el cambio de velocidad? Un delta, delta V. ¿Y delta V qué significa? Velocidad final menos velocidad inicial. Y ahora acá vamos a tener tiempo, el tiempo que toma el cambio, vamos a tener un cambio de tiempo y va a ser el tiempo final menos el tiempo inicial. Y acuérdense, las unidades de aceleración son metros por segundo al cuadrado. Entonces esta imagen es importante porque aquí yo les puse un acelerador, que eso es lo que nosotros tenemos en los pedales del carro. Cuando yo escucho aceleración, yo lo relaciono directamente con el acelerador del carro. Pero ¿qué es aceleración? Es el cambio de velocidad, ¿ok? Cambio de velocidad. ¿Y cambio de velocidad qué significa? Delta V. ¿Y delta V qué significa? Velocidad final menos velocidad inicial. Ahora bien, ojo, mucho ojo con esto. Ya tenemos unos conceptos básicos de física, ya sabemos qué significan las cosas y sabemos unidades. Y con eso nosotros podemos resolver las preguntas del examen. Les pongo aquí un ejemplo de una pregunta que me salió y yo cómo supe la respuesta de esta pregunta. Con análisis de unidades. Yo me sabía las unidades y por eso se las comparto las unidades. Es importante sabérselas. Entonces a mí en el examen me salía una gráfica así. Y me salía esta gráfica y yo en su momento, cuando hice el examen, yo no sabía cómo interpretar las gráficas. Y me preguntaban, ¿cuál es la aceleración final del objeto de acuerdo a los valores indicados en la gráfica? Y yo dije, pucha, mano, ¿cómo voy a saber si yo no sé cómo analizar esta gráfica? Pero bueno, entonces yo me puse a leer las respuestas, porque claro, todas son selección única. Entonces, tenía 10 metros por segundo, 15 metros por segundo, perdón, 9 metros por segundo al cuadrado y 14 segundos. Entonces, si yo me fijo en la pregunta, aquí lo que me están preguntando es por aceleración. Y como yo sé que la aceleración es un cambio en la velocidad y que es una cantidad vectorial y que tiene unidades metros por segundo al cuadrado, yo supe que esa era mi respuesta, a pesar de que yo no sabía cómo calcularla. Entonces, por eso es importante saberse las unidades, porque así me vino una pregunta y yo de un solo supe cuál era la respuesta. No hice ningún cálculo, porque, bueno, igual ni sabía en su momento cómo hacerlo, pero yo me sabía las unidades. Y las unidades son metros por segundo al cuadrado. Y como las unidades son metros por segundo al cuadrado, yo de un solo lo detecté. Y esta, la C, era la respuesta. ¿Okay? Muy importante que ustedes sepan las unidades y ponerlas también cuando a ustedes les toque hacer los ejercicios, ¿verdad? Y ahora, ojo, una lección muy importante. Ustedes tienen que responder lo que se les pregunta. Lean bien la pregunta. ¿Cuál es la aceleración?
¿ok? Si aquí dijera otra cosa, cambia la respuesta. ¿Okay? Si me decían cuál es el tiempo que se tarda el objeto en recorrer todo lo que ha recorrido, obvio la respuesta habría sido esta. Por eso ustedes respondan lo que se les pregunta, no solo en el examen, también cuando se les haga una pregunta presencialmente, cuando alguien les haga una pregunta, respondan lo que se les pregunte. No se vayan por las tangentes, que a nadie le gusta eso. Y no se compliquen. Entonces, ¿yo qué es lo que les doy? Definiciones, conceptos y las unidades. Muy importante que ustedes las manejen. Ahora bien, algo que pide y sobre todo es concepto, ¿no? ¿Qué es el movimiento vertical o caída libre? Y cuando hablamos de caída libre, nosotros hacemos referencias a movimiento que solo está únicamente bajo la influencia de la aceleración de la gravedad. Y la gravedad, ¿cuánto vale? ¿Cuánto mide la gravedad? ¿Cuál es la magnitud? 9.8 metros por segundo al cuadrado. Por eso es aceleración, metros por segundo al cuadrado. Y la gravedad siempre va a ser constante cerca de la superficie terrestre. ¿Okay? Entonces es importante que nosotros sepamos que es caída libre, movimiento que es bajo la influencia de la gravedad. Entonces los ejercicios clásicos que les van a poner de caída libre cuando ustedes lleven la clase va a ser esto, ¿verdad? De que va a venir alguien y va a tirar una pelota y va a crear una parábola, ¿no? Va a crear esta curva. Entonces les van a pedir de que ustedes calculen distintos valores, ¿no? Entonces van a tener que aprenderse estas ecuaciones. Entonces acá solo es necesario que ustedes entiendan el concepto, no es necesario que ustedes se aprendan estas ecuaciones, solo quería mostrárselas para que ustedes tuvieran una idea de qué se trataba. Ahora bien, vamos con nuestro siguiente tema, que es la dinámica. Y aquí nosotros tenemos muchos temas. Vamos de lleno. Entonces, la dinámica es la rama de la mecánica que se encarga de analizar las causas del movimiento. Acuérdense que en cinemática describimos el movimiento, pero ahora en la dinámica vamos a analizar las causas, qué es lo que produce el movimiento. Y aquí ya vamos a tener que introducir nuevos conceptos y las imágenes son importantes, porque las imágenes aquí nos indican qué está actuando sobre el objeto para que se mueva. ¿Ok? Entonces, fuerza. Es muy importante que nosotros entendamos qué es fuerza. Y la fuerza es algo que puede cambiar el estado de movimiento de un objeto. Es algo que puede producir un cambio. Por ejemplo, puede producir un cambio en la velocidad. Entonces, todo lo que vimos en cinemática nos sirve ahorita. ¿Por qué? Porque son las fuerzas las que producen cambios en todo lo que vimos anteriormente. Y ahora, ¿qué significa la fuerza? La fuerza, su ecuación es masa por aceleración. Y acuérdense de eso siempre, ¿ok? Y aquí lo que podemos ver es que las unidades de fuerza son newtons, ¿no? Y los newtons también pueden ser iguales a kilogramos por metros por segundo al cuadrado. Y la masa, ¿qué significa la masa? La masa es una magnitud que expresa la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Y eso lo expresamos en kilogramos. ¿Okay? Entonces, si ustedes son fanáticos de Star Wars, ustedes verán de que todos ahí usan la fuerza, dicen que es la fuerza. La fuerza en sí es cualquier cosa que se ejerza sobre un objeto y le produzca cambios en su estado de movimiento. Entonces nosotros en los libros de física nosotros vamos a ver esquemas y nosotros vamos a ver estas flechas con estas letras y eso significa las fuerzas que actúan sobre este objeto. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, bueno, en la A verán de que tenemos fuerza 2 que es una flecha que tiene una distancia o una longitud igual a la flecha número 1. Se fijan, tienen el mismo tamaño. Entonces significa de que este chavo y este otro están jalando con exactamente la misma cantidad de fuerza. Y aquí abajo, por ejemplo, miramos que la fuerza 2 es más larga que la fuerza 1, por lo que si se fijan, acá hay hasta líneas que expresan de que la caja se mueve para acá.
siguiendo más a la fuerza 2. Entonces, para que haya un movimiento, esto es lo que nos explican acá, la fuerza neta tiene que ser distinta a cero. Por lo tanto, son fuerzas no equilibradas. Se fijan, si nosotros hacemos un cálculo de fuerza neta, que sería fuerza 2 menos fuerza 1, no es igual a cero. La fuerza 2 es mucho más grande que fuerza 1, por lo tanto hay un movimiento. Pero si en estos dos, por ejemplo aquí en estos dos ejemplos, las fuerzas son las mismas, si las restamos, nos va a dar igual a cero. Por lo tanto, no hay ningún movimiento. Entonces, vamos con las famosas leyes de Newton. Las leyes de Newton hacen referencia siempre a la dinámica, causas del movimiento. Entonces, las leyes de Newton establecen las reglas con las que se rige el movimiento. Entonces, la primera ley de Newton, que también se llama la ley de la inercia, dice así: en ausencia de la aplicación de una fuerza no equilibrada, por lo tanto, una fuerza que haga que se mueva el objeto, como vimos en los anteriores, que sea una fuerza de mayor magnitud, un cuerpo cualquiera en reposo permanece en reposo y un cuerpo en movimiento permanece en movimiento con velocidad constante. Si no hay una fuerza no equilibrada, el cuerpo en reposo va a seguir en reposo y el cuerpo que esté en movimiento va a seguir en movimiento. Entonces, ¿qué significa? Que la fuerza neta va a ser cero. Entonces, un objeto en reposo va a quedarse en reposo hasta que haya una fuerza no equilibrada que actúe sobre ello. Entonces va a venir, por ejemplo, un jugador y va a patear la pelota que está en reposo. Entonces la pelota se va a estar moviendo y la pelota se va a seguir moviendo con una velocidad, con una rapidez, constante y en una dirección constante hasta que venga otra fuerza no equilibrada y detenga a la pelota. La inercia es la tendencia natural de un objeto a mantener un estado de reposo en movimiento rectilíneo, uniforme o velocidad constante. Entonces la inercia es esa fuerza en la que el objeto se va a mantener, es esa cualidad, es esa tendencia que va a tener el objeto de o quedarse en reposo o de seguir en movimiento. Entonces, así como la pelota tiene inercia porque tiene esa capacidad, esa tendencia de quedarse en reposo. Pero si la pelota avanza, la inercia va a ser esa capacidad de seguir en movimiento constante. Entonces, la segunda ley de Newton nos indica lo que ya les había mencionado anteriormente, que la fuerza es igual a la masa por aceleración y las unidades de fuerzas son los newtons, ¿ok? Un newton es igual a 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Y uno de mis maestros decía de que un newton es como que si ustedes sintieran el peso de una manzana, ¿ok? Entonces, para que ustedes se hagan como una idea de cuánto es o qué significa un newton. Aquí sí quisiera introducir un nuevo concepto, que es el de peso. Y peso es igual a la masa por la aceleración gravitatoria. Vamos a tener la masa y vamos a tener la aceleración, que va a ser la gravedad. Entonces el peso es igual a la masa por la gravedad. Así que recuerden eso, es muy relacionado con fuerza, el peso es una fuerza. Y de ahí viene el chiste, ¿verdad? De que si alguien quiere perder peso rápido, pues que se vaya a la luna. ¿Y por qué? Porque la aceleración gravitatoria de la luna es totalmente distinta a la que hay en la Tierra. En la Tierra acuérdense que es 9.8, pero ya en la luna serían otros valores distintos y por eso baja el peso. Si se fijan aquí, la segunda ley de Newton es lo que les había dicho. Fuerza es igual a la masa por aceleración. Y si se fijan, el libro que se usa en el primer año de la carrera nos indica con una flechita que es un vector. Entonces la fuerza es una cantidad vectorial. Por lo tanto, si es necesario poner el signo porque ya nos indica que hay una dirección, ¿ok? Entonces aquí ustedes pueden ver este diagrama, el peso, pueden ver aquí la aceleración y si multiplicamos estos nos van a dar la fuerza neta.
¿ok? Ahora bien, para que no se les olvide, si son fanáticos de Star Wars, yo por eso me acuerdo de la fórmula en lo personal, a mí me gusta muchísimo Star Wars. Entonces, siempre hay una frase famosa en Star Wars, que la fuerza te acompañe. Entonces, por muy, por muy tonta que se escuche esta frase, en lo personal, gracias a esta frase, yo me acuerdo hoy en día de la segunda ley de Newton, que la masa por aceleración te acompañe. Entonces, tal vez a alguno de ustedes les sirve esta frase ahí medio tontita, pero al menos me sirve para acordarme de la segunda ley de Newton. Ahora, la tercera ley de Newton nos indica que por cada fuerza, o sea, una acción, hay una fuerza igual y opuesta, y a eso se le va a llamar reacción. Si ustedes pueden ver aquí, está este hombre, empuja, y esto nos indica una flecha, que es una fuerza de acción. Pero luego viene la pared, y la pared le da una fuerza de reacción. Entonces, ténganlo siempre en mente. Por ejemplo, acá, por cada acción hay una fuerza igual y opuesta. Entonces, si ustedes se fijan que la acción, el pie empuja hacia el piso y luego el piso empuja hacia arriba, evitando que nos caigamos, ¿ok? Entonces, recuerden bien eso. Creo que esta ley es muy famosa. Por cada fuerza hay una reacción. Por cada acción hay una reacción. Solo piénsenlo, ¿verdad? Si ustedes molestan a alguien, va a haber una reacción. Entonces, muy fácil. Entonces acá, un repaso, primera ley de Newton, si no hay una fuerza que cambie al objeto, el objeto va a seguir siempre en reposo. Y si no hay una fuerza que actúe sobre un objeto en movimiento, el objeto va a seguir siempre en movimiento. La ley de la inercia, ¿ok? Que es esa tendencia de mantenerse en movimiento o de mantenerse en reposo. Segunda ley de Newton, la fuerza es igual a masa por aceleración, que la masa por aceleración te acompañe. Y la tercera ley de Newton, que por cada acción hay una igual y opuesta reacción, ¿ok? Recuérdenlo. Entonces el diagrama de fuerzas, esto más que todo les va a servir para sus clases de física y aquí nos indica cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el objeto, ¿ok? Entonces si ustedes se fijan, aquí vamos a tener la fuerza, tenemos el objeto, que sería esta caja, y vamos a tener que hay una fuerza que está ejerciendo el muchacho para jalar la caja. Luego nosotros vamos a tener el peso, weight, masa por la gravedad, que es la fuerza que va hacia abajo. Luego vamos a tener una fuerza normal, ustedes van a entrar mucho más en detalle en sus clases de física, y aquí esto nos indica fricción. Igual aquí en un plano cartesiano, la fuerza normal, el peso va hacia abajo, y la fuerza que está haciendo el muchacho, y en la fricción aquí que va opuesta. Entonces, por eso es importante que a las fuerzas nosotros les pongamos el signo, ¿verdad? Porque eso nos indica hacia dónde está. Y esto yo sé que lo pide el temario, pero créanme que estos conceptos no se preguntan, entonces no ahondaré mucho en detalle con todas las fuerzas que están aquí representadas. Aquí la diferencia es de que hay un ángulo en el que se está ejerciendo esta fuerza. Entonces ya eso nos cambia las reglas y como es un vector, entonces ya vamos a tener que usar reglas de trigonometría. Pero no entraré en detalle en eso, ustedes lo harán cuando ya entren a las clases de la carrera. Ahora bien, la ley de gravitación universal, ¿qué es lo que nos quiere decir? Las masas se atraen gravitacionalmente por una fuerza, ¿ok? Y la fuerza de atracción depende de la masa y de la distancia entre las masas, ¿ok? Entonces, para que entendamos bien esto, mejor tenemos que revisar este esquema. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una masa y vamos a tener otra segunda masa. Por lo tanto, vamos a tener una distancia entre estas dos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Habrá una fuerza que va a atraer estas dos masas. Entonces, como pueden ver aquí, hay fuerzas que atraen a estas dos masas juntas. Entonces, con la ley de la gravitación universal, nosotros buscamos esa fuerza, ¿no? Lo que estamos buscando son esas fuerzas que atraen a estas dos masas. Si se fijan aquí, vamos a tener una constante, vamos a tener cuál es la masa, cuántos kilogramos tiene estas masas, y aquí vamos a tener que hacer la distancia al cuadrado. Lo que les quiero decir es de que con esta ley lo que encontramos es la fuerza de atracción, ¿ok? Estas fuerzas que nosotros miramos aquí, eso es lo que estamos buscando con la ley de la gravitación universal, la fuerza de atracción entre dos masas. Y aquí este es el valor de la constante, ¿no? De la ley de la gravitación universal. Claro, no salen ejercicios, créanme, tranquilos, solo quiero que entiendan el concepto. Y un dato curioso, importante, es de que se cree que estoy seguro que ustedes han escuchado en la cultura popular de que Newton
descubrió la gravedad porque le cayó una manzana en su cabeza. Bueno, cuando le cayó una manzana en la cabeza se dice que fue cuando Newton pensó sobre la gravitación universal. Ahí ustedes verán de que Newton es un genio, el tipo inventó el cálculo, bases de la física, las leyes de Newton. Newton ha hecho grandes aportes. Ahora, otro término que quiero que ustedes manejen y que la guía nos pide que manejemos es cantidad de movimiento, momentum, también se le llama, o también se le llama ímpetu, y es la medida del movimiento. O sea, nosotros estamos calculando la cantidad del movimiento, cuánto se está moviendo, y es el resultado de la velocidad y la cantidad de la materia. Entonces podemos tener dos tipos de momentum o de ímpetu. Podemos tener un ímpetu lineal y podemos tener un ímpetu angular. Entonces la fórmula sería así. Momentum o ímpetu sería igual a masa por la velocidad. Y la unidad SI de la cantidad de movimiento es kilogramo por metro por segundo. Así se va a escribir. Yo sé que se parece al Newton y por eso al Newton le tenemos que poner el número y Newton. Y aquí le vamos a tener que poner kilogramos por metro por segundo. Ustedes se fijan, aquí hay una flechita aquí arriba. ¿Y qué nos indican esas flechitas? Que es una cantidad vectorial. Por lo tanto, es necesario tener el signo. Es necesario tener el signo. Y aquí, si se pueden ver, tengo la foto de un adorno muy bonito y muy elegante. ¿Saben cómo se llama este adorno? Este adorno se llama el péndulo de Newton. Muy bonito para que ustedes tengan ahí en sus consultorios, como adorno en sus escritorios. Entonces, este péndulo de Newton sigue estas leyes, que la cantidad de movimiento va a depender de la masa de una de las esferas y qué tan rápido se esté moviendo, o sea, la velocidad que va a esa esfera, ¿no? Entonces Newton, si se fijan, está en todos lados, en la física y en la matemática. Entonces, energía. La energía es un tema muy importante en la física. Ya van a ver de que todos sus maestros se van a emocionar con el tema de la energía. Y es complejo, es bien complejo lo de la energía. Bueno, como todo en física, no es fácil y en energía también habrían que hacer cálculos para aprenderla bien. Pero en esta ocasión yo solo haré énfasis en los conceptos, en las unidades como hemos venido trabajando, que eso es lo más probable que les pregunten. Y así como yo les enseñé en el ejercicio del ejemplo de un problema que a mí me salió, verán de que no piden mucho. No es como que nos pidan hacer cálculos, sino que lo que nos piden es entender el concepto. Entonces, la energía, ¿qué significa? Es la capacidad para efectuar trabajo. Y ojo, trabajo en física no es como ponerse a escribir, ponerse a estudiar o ponerse a construir algo. No, trabajo en física es otra cosa. Ahora, energía es una unidad escalar, ¿ok? Y la energía se mide en joules. Las unidades son joules o jotas. ¿Y el joule qué significa? N por M. Newtons por metros. Ahora, ¿qué significa el trabajo? El trabajo es la fuerza por desplazamiento. ¿Ok? El trabajo sería la fuerza, que la fuerza es la masa por aceleración, por el desplazamiento. Y el trabajo sí ya es una unidad vectorial, porque el desplazamiento, acuérdense que es un vector. Entonces, la energía cinética es la energía del movimiento. Cinética, movimiento, acuérdense, movimiento. Y la energía que posee un cuerpo debido a su movimiento. La energía que posee un cuerpo debido a su movimiento. Ahora bien, ¿cuál es la ecuación? K es energía cinética, es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Y ahora acuérdense que si algo está al cuadrado, siempre va a ser positivo. ¿Okay? Si nosotros tenemos -3 de velocidad, siempre va a ser positivo. Y si nos fijamos, la unidad de SI es el joule de la energía cinética. ¿Okay? Ahora bien, otro concepto, la energía potencial. Como dice potencial, acuérdense, si alguien les dice vos tenés potencial, significa que tenés capacidad. Entonces la energía potencial significa que es la capacidad para efectuar trabajo. ¿Okay? ¿Y eso qué significa? Depende de una posición y depende de cómo esté el cuerpo. En otras palabras, la energía potencial es como trabajo almacenado, capacidad para efectuar trabajo. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo podemos calcular la energía potencial? La energía potencial en los libros le va a aparecer como la letra U. U es potencial. Y vamos a tener la masa por la gravedad por la altura. Y aquí ustedes pueden ver, esto no es necesario que solo aprendan, que aquí esto cuando se parece un poco
a la energía cinética, ya estamos refiriéndonos a una energía potencial de resortes, ¿ok? Pero es mejor esta, la que está aquí arriba, que es la masa por la gravedad por la altura, que eso es lo que nosotros vamos a identificar, ¿ok? Eso es lo que nosotros vamos a calcular normalmente, porque depende de la posición. Ya esto tiene que ver con resortes. Y ahora, si nosotros sumamos la energía cinética, que es la K, con la energía potencial, nosotros vamos a tener la energía mecánica, ¿ok? Ahora, si se fijan bien, la unidad de energía siempre va a ser Joule, masa por la gravedad por la posición en Y, por la altura. Y aquí tenemos un esquema. Energía potencial sería que no hay movimiento, no hay velocidad, pero sí vamos a tener altura, ¿no? Entonces vamos a tener un potencial, pero cuando ya empieza a moverse, ya vamos a tener una velocidad. Y al tener una velocidad, vamos a tener que la energía potencial se transforma en energía cinética. Un ejemplo clásico que suelen usar todos los libros son las montañas rusas, ¿ok? En las montañas rusas, si se fijan, cuando tenemos altura vamos a tener una energía potencial alta y una energía cinética baja, pero cuando empieza a acelerar, cuando empieza a agarrar velocidad, nosotros vamos a tener una energía cinética máxima, pero como hay poca altura, hay una energía potencial baja, pero luego ya empieza a ir subiendo y a ir agarrando velocidad y son esos cambios que hay en energía potencial y en energía cinética. Eso es lo que vamos a ir viendo, cómo eso está en movimiento, no es como que está estático, cambia en el transcurso del tiempo o en el transcurso de la trayectoria. Entonces, cuando nosotros tenemos una altura, vamos a tener una energía potencial, pero cuando ya empezamos a tener velocidad, tenemos una energía cinética del movimiento. Entonces, otro concepto que debemos revisar es el de colisiones. Colisiones elásticas. También se le pueden llamar choques elásticos. Y estos choques es cuando no hay una pérdida de energía, ¿ok? Cuando nosotros tenemos un choque, cuando dos objetos chocan, llevan energía, llevan velocidad y llevan su masa. Entonces, en las colisiones o en los choques elásticos se conserva su energía cinética. Acuérdense la energía del movimiento. Entonces, ¿qué significa? El momentum o el ímpetu que lleva la masa 1 al inicio y que lleva la masa 2 al inicio, cuando se combinan estas van a ser iguales al momentum de la masa 1 al final de la colisión y van a ser iguales al momentum de la masa 2 al final de la colisión. ¿Okay? Entonces es mejor entenderlos aquí con un esquema. Si ustedes se fijan, antes de la colisión, antes de que chocaran, vamos a tener la masa 1 que va a tener una velocidad inicial y vamos a tener la masa 2 que va con una velocidad inicial. Chocan y esta velocidad se mantiene y obviamente las masas se mantienen y la velocidad de la masa 2 se mantiene. A eso se refiere que se conserva la energía cinética después de la colisión y esas son las colisiones elásticas. Si ustedes se ponen a estudiar ya van a ver de que las colisiones inelásticas son en las que sí se pierde, la energía cinética después de la colisión. Entonces, un buen ejemplo sobre esto de que se mantiene la energía cinética es como les expliqué el péndulo de Newton. Si nosotros nos fijamos vamos a tener la masa 1 y luego la masa 1 cuando choque con las demás masas se va a mantener aquí el golpe, se va a mantener aquí la colisión, la energía y la velocidad y van a ir chocando hasta que venga una fuerza y actúe sobre ellas hasta que las detenga. Entonces si se fijan la energía cinética al inicio o el momentum al inicio va a ser igual al momentum al final y la energía cinética al inicio va a ser exactamente la misma que al final. Eso es lo que quiere decir y eso es el gran ejemplo del péndulo de Newton, las colisiones elásticas. Ahora bien, el principio de la conservación de la energía, eso es totalmente fácil y estoy seguro que ustedes lo tienen ya bien claro. La energía total en un sistema aislado siempre se conserva. La energía no puede ser creada ni destruida, solo se transforma de una a otra. Entonces, como ven, hay conversiones de energía potencial a energía cinética cuando estamos en una montaña rusa. Hay un montón de ejemplos, pero eso es lo importante. La energía no puede ser creada ni destruida, solo se transforma. Ahora bien, si nosotros nos fijamos en este esquema, ¿qué es lo que nos dice? Que hay una condición solo cuando fuerzas conservativas hacen el trabajo.
¿ok? Entonces cuando no son fuerzas que vayan a desequilibrar todo el sistema. Y ahí vamos a tener que la energía cinética y la energía potencial, o sea, la energía mecánica va a ser la misma al inicio que al final, ¿ok? Ahora bien, principio de conservación de la cantidad de movimiento. Y acuérdense que la cantidad de movimiento es el momentum, el ímpetu. Otro ejemplo para representar el momentum o el ímpetu es el billar. Cómo van a ir haciendo colisiones las bolas de billar mientras vayan chocando con las demás. Entonces la cantidad de movimiento siempre, cuando ustedes miren conservación, es que se mantiene. La cantidad de movimiento siempre se conserva, ¿ok? Recuerden eso siempre. Y eso equivale también a la primera ley de Newton, que es el principio de la inercia. Acuérdense que inercia no es solo quedarse en reposo, sino que también que se mantenga en movimiento. Entonces la cantidad de movimiento se va a mantener por la tercera ley de Newton. Acuérdense que la tercera ley de Newton, una acción conlleva una reacción. Entonces si no tenemos una fuerza, no vamos a tener una reacción. Y ya para terminar, la termodinámica. Termodinámica muy importante y para el área de la salud tiene una correlación importantísima. Entonces, ¿qué es la termodinámica? Es la rama de la física que estudia la transferencia, o sea, la dinámica del calor. También relaciona el calor con el trabajo, la energía y la temperatura. Entonces, ¿cómo hay transferencia? ¿Cómo hay movimiento de calor? A eso se refiere la termodinámica. Y aquí nosotros vemos ecuaciones como por ejemplo la energía interna, que si se le añade calor pero se le resta el trabajo del sistema, vamos a tener energía interna, energía potencial, si se fijan. Y aquí vemos cómo tenemos un objeto caliente y un objeto frío y cómo hay una transferencia de calor y cómo se igualan estos. Ojo, en el cuerpo humano eso no pasa, en el cuerpo humano el cuerpo mantiene una temperatura estable, ¿ok? Y aquí se igualan, ¿ok? Entonces el calor, la física lo relaciona con trabajo, energía y temperatura. Muy importante sobre todo este término, temperatura. Ahora bien, la temperatura, ¿qué es? La temperatura es una medida o indicación de qué tan caliente o frío está un objeto. Entonces, nosotros vamos a medir la temperatura en Celsius. Esa es la unidad internacional, pero los gringos la miden en Fahrenheit y en los laboratorios se utiliza Kelvin. Esa es otra unidad, pero estas no son tan importantes. Celsius es la más importante. Es una magnitud escalar de la energía cinética interna. ¿Ok? Y acuérdense que la energía cinética interna es el calor y el trabajo. Ahora bien, si ustedes se fijan, la temperatura es importante. La temperatura sobre todo nos indica el estado del cuerpo, sobre todo la reacción que tiene el cuerpo ante una infección. Entonces, si nosotros tenemos una temperatura alta, es muy probable de que nosotros tengamos una infección de algún microorganismo. Y ahora, ustedes cuando estén en cuarto año, ustedes van a entender mucho mejor la temperatura. Pero nosotros tenemos que entender que hay una temperatura corporal central. Y la temperatura corporal central es distinta a la temperatura que nosotros tomamos en la axila, por ejemplo, o la temperatura que nosotros tomamos en la boca. La temperatura corporal central es la temperatura que hay adentro de nuestro cuerpo, que hay en nuestros órganos, ¿ok? Y esa temperatura normal que deben de estar nuestros órganos internos es de 36.5 a 37.5 Celsius, ¿ok? Esta es la temperatura normal. Ahora bien, ya que estamos hablando mucho de calor, ¿qué es el calor? Y el calor es la energía transferida de un objeto a otro. Y esa energía transferida depende de un cambio de temperatura. ¿Y cuáles son las unidades de calor? Joule, kilocalorías y calorías. Ok, eso es importante que ustedes se lo sepan. Joule es la unidad internacional y kilocalorías y calorías son los gringos, la anglosajona. Ahora bien, vamos a tener dos tipos de calor. Vamos a tener calor específico y vamos a tener calor latente. Y estas son las ecuaciones. Estas ecuaciones ustedes las van a manejar mucho mejor cuando estén en física. Pero lo que quiero que entiendan es que el calor es la energía transferida. Y esa energía transferida vamos a ver esa energía transferida con un cambio en la temperatura. Y aquí tenemos unas cuantas conversiones que es importante saber, ¿no? Que una kilocaloría es igual a 4186 joules.
Y ya por último vamos a tener la propagación del calor. ¿Cómo se va a transmitir el calor a través de los diferentes objetos? Bien, nosotros vamos a tener que por conducción, entonces por transferencia directa de calor de una molécula a otra, nosotros vamos a tener cambios de la temperatura y eso es la transferencia del calor. Podemos transferir el calor por conducción, que haya un contacto directo. Convección sería calor transferido por la circulación de la corriente de aire. Y radiación sería la transferencia de calor por aire o por el vacío. Entonces, si ustedes se fijan aquí en este esquema, si nosotros ponemos directamente esta barra sobre el fuego, directamente al fuego, que es una fuente de calor, ahí nosotros vamos a tener una transferencia por conducción, porque las moléculas se tocan y se transfieren directamente. Ahora bien, cuando ustedes sobre esta misma fogata ponen sus manos sobre la fogata, las manos, claro, se van a calentar. ¿Pero por qué? Porque viene el calor que hay dentro del fuego y va a ir a través de la corriente de aire a calentar las manos. Y luego, por radiación, el mejor ejemplo que podemos tener de radiación son los microondas, ¿ok? Son los microondas. Y entonces en este libro de medicina, en medicina de cuarto año, nosotros vamos a estudiar sobre esta propagación del calor porque es muy importante. El segundo motivo de consulta más importante, más frecuente que hay entre los pacientes es la temperatura, la fiebre. Entonces nosotros tenemos que saber cómo aliviar la fiebre, no solo con medicamentos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un bebé. Y esta primera imagen, ¿qué es lo que ocurre? Convección. Y la convección, acuérdense que es el calor transferido por la corriente de aire. Luego tenemos la B, que es la radiación, tenemos aquí el niño, y después con la radiación vamos a tener un objeto, y a través del vacío o de las ondas, nosotros vamos a tener una transferencia de calor. Y luego la C sería el contacto directo, ¿no? Tenemos aquí que el niño va a transferir el calor directamente a la superficie por la que está acostado. Y este libro menciona la evaporación. La evaporación no es común en física, pero sí es importante para la propagación del calor en el cuerpo humano. ¿Y cómo se da la evaporación? Se da por el sudor, ¿no? Cuando hacemos ejercicio, aumenta nuestra temperatura, no mucho, pero aumenta, y para que el cuerpo pueda adaptarse a esa temperatura, ¿qué es lo que pasa? Suda. Y cuando suda hay una evaporación. Entonces con eso terminamos. Espero que les haya servido. Muchísimos éxitos en el examen y nos vemos a la siguiente. Cualquier duda, estaré pendiente de los comentarios.